El primer templo. Jerusalén ha tenido dos templos en su historia. El primero fue proyectado por el rey David II, rey de Israel. Yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de dioses está allá afuera, en una carpa. David amaba a Dios y le pareció una locura que el santuario del Señor sea una simple tienda. Así que propuso edificar un templo lleno de lujos que refleje la gloria del Creador. Pero el Señor le habló y rechazó la propuesta. Según Crónicas, porque David era un hombre de guerra y había derramado muchísima sangre. Sin embargo, le permitieron que reuniera el material para la casa de Dios, edificio que habría de construir su hijo Salomón, poco después de ascender al trono. Salomón emprendió la obra, puso los cimientos y el edificio se terminó. Este primer templo estaba en la explanada del Monte Moriah, en la ciudad de Jerusalén, donde se ubican hoy el Mundo de los Lamentos y la Cúpula de la Roca. El templo era verdaderamente hermoso, oro, plata y piedras preciosas. La casa de Dios era un lujo. Podríamos decir que el sueño de David se estaba cumpliendo. Pero pasaron cosas. Salomón es famoso de haber construido el templo, ser muy sabio y mujeriego. Comenzó a adorar a otros dioses y a levantar altares a ídolos. El daño estaba hecho, y el templo sufrió profanaciones debido a invasiones. El templo pronto perdió su santidad de Dios y retiró su presencia protectora de aquel lugar que ya no era santo. La decadencia del reino. Aquí comenzó la decadencia del primer templo. Los egipcios tomaron los tesoros. Siglos después, Acaz, rey de Judá, quitó lo que quedaba. Y finalmente Nabucodonosor, el rey de Babilonia, completó el despojo y destruyó el edificio a través de un incendio. Fue así como Israel se quedó sin templo. 70 años después, se le fue permitido a través de Ciro y Darío volver a Jerusalén una vez más para edificar un templo. Acá comienza la construcción del segundo templo de Israel, el segundo templo, popularmente conocido Templo de Zorobabel. Este templo poco tenía que ver con la imponente casa que Salomón le hizo a Dios. Era mucho más precario y humilde, pero tenía mucho corazón. Fue lo mejor que el pueblo pudo edificar, y Dios aceptó esta ofrenda. Israel finalmente tenía nuevamente un lugar donde adorar al Señor. 5 siglos después, y apenas unos años antes de que nazca Jesús, Herodes remodela este templo, lo reconstruye y devuelve la gloria. Este templo en el que Jesús anduvo, acá lo encontró su mamá. Dio vuelta a la mesa de los cambistas, y es donde peregrinaba cada Pascua. Mientras aún vivía en carne, Cristo predijo que este segundo templo también sería destruido. Y así fue. En el año 70 después de Cristo, el templo fue consumido por el fuego cuando los romanos, bajo el mando de Tito, capturaron Jerusalén. Lo único que quedó en pie fue una pared, el resto puras cenizas, y una vez más, Israel se quedó sin un lugar donde adorar a Dios. Situación que continúa hasta el presente. El tercer templo en las profecías. Llegamos al famoso tercer templo de Israel. Muchos eruditos afirman que si no hay templo en Jerusalén, no hay segunda venida, no hay apocalipsis. Pero, ¿en qué se basan para afirmar esto? En varias profecías bíblicas, de las que solo te diremos 3. La primera está en el libro de Daniel. El profeta menciona al hablar de los tiempos finales que los sacrificios cesarán, llegarán a su fin. Y estos sacrificios son los que hacían en el templo. Por lo que muchos concluyen que las profecías que relata este libro solo pueden ser cumplidas cuando haya un tercer templo levantado. La segunda referencia está en Mateo 24, que nos habló que antes de su regreso, habría una abominación desoladora que sucedería en el lugar santo. Muchos creen que la frase lugar santo se refiere a un templo en Jerusalén, por lo que sería un indicio más de que se va a volver a construir.
La tercera profecía bíblica se da con el apóstol Pablo, en Tesalonicenses. Al hablar del anticristo nos dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios y haciéndose pasar por Dios. La conclusión parece evidente. Antes de que ocurra algunos eventos, un templo en Jerusalén deberá estar presente. Este sería el tercer templo. El primero fue el de Salomón. El segundo fue Zorobabel. La construcción del templo judío sería un claro indicio de que se están cumpliendo las profecías. Noticias sobre el tercer templo. Actualmente, donde se supone que debe estar el templo judío, se ubica la cúpula de la roca, un lugar sagrado para los musulmanes, ya que es donde creen que Mahoma ascendió al cielo, siendo el más de toda la religión islámica. Rodeado por decenas de millones de árabes, el ambiente político actual resulta impensable que los judíos hoy quieran apoderarse de ese lugar y construir un templo. Pero se reveló que una organización judía lleva fabricando más de 70 objetos sagrados para el tercer templo. El Instituto del Templo tiene como objetivo hacer realidad la construcción del tercer templo en Jerusalén, y están avanzando con la preparación de todos los utensilios necesarios, siguiendo al pie de la letra las instrucciones bíblicas. Ya confeccionaron las vestiduras del sumo sacerdote, de hilo azul de oro, y el pectoral con piedras preciosas, cuyo costo fue de $159,000. Tienen preparado un candelabro que pesa 2.5 toneladas, cubierto de 90 kilos de oro, valorado en más de $1 millón. También se han entrenado a sacerdotes y levitas para el sacrificio, tal y como lo enseñó Moisés. Y el nuevo velo para el lugar santísimo ya está listo. El rabino Chaim Richman, fundador del instituto, afirmó que la organización ha gastado más de $30 millones hasta el momento. Todas las contribuciones provienen de donantes en Israel y de personas en diferentes países del mundo. La única pieza que falta es el Arca de la Alianza, la cual los rabinos creen que está enterrada en el monte del templo.